Ahora, en la W, con la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, y las conclusiones de esa reunión con el ministro de Salud, después de toda esta crisis que hemos venido nosotros revelando y registrando sobre todo. Ya son las 8:32. Señora Vesga, gracias por estar con nosotros. Buenos días a usted y a todos los oyentes. Cuéntenos qué pasó en la reunión con el ministro. Bueno, tuvimos una buena reunión. Fue la oportunidad para conversar no solamente sobre los temas de financiamiento sectorial, que han estado pues durante esta semana muy activos a raíz de la situación de Sanitas y Cruz Verde, sino también acerca de la reforma y los temas que desde luego todavía nos inquietan mucho a las EPS. Hay que decir que hay un compromiso, hay 3 compromisos del gobierno, particularmente en lo que tiene que ver con el financiamiento, la reactivación de unas mesas que iniciamos hace, unas 6, 8 semanas, para revisar el cálculo de la unidad de pago por capitación. El compromiso también del gobierno de buscar las fuentes, los recursos para terminar de pagar a las EPS los ajustes que se deben por los presupuestos máximos del año 2022 y cerrar este año con los pagos de noviembre y diciembre. Y una tercera mesa donde vamos a discutir aquellos aspectos de la reforma en los cuales pues todavía no hay consenso. Sí, y justamente quiero que nos cuente, doctora Vesga, ¿cuál es la situación hoy de las EPS? Porque lo que hemos escuchado de Sanitas pues es por supuesto muy preocupante, y advertía el presidente de esta EPS que si no se toman medidas rápido, pues incluso en el corto o mediano plazo esta EPS va a tener muchas dificultades para seguir funcionando, y al fin de cuentas hemos insistido, lo que aquí preocupa y lo que debe importar es que se garantice y que no se vea interrumpida la atención de los millones de usuarios de las EPS. ¿Cuál es el balance que ustedes le entregaron al ministro? Porque me imagino que también es muy urgente para las demás EPS que se cumpla esa palabra empeñada y que se pongan al día sus presupuestos máximos antes de que finalice este año. Claro que sí, y lo sucedido a Sanitas pues es un aviso, una alarma de la situación que viven, la verdad, las demás EPS. Esto no es un tema puntual, y yo le resumiría la situación como en 2 aspectos que venimos advirtiendo meses atrás. El primero es en lo que refiere al plan de beneficios en salud, que en nuestro país es amplio, casi que ilimitado. La unidad de pago por capitación, o UPC, que se paga por cada colombiano, se está quedando corta. Así hemos dicho que la proporción de ese desfase está más o menos en que por cada 100 pesos que reciben las EPS de UPC, se están gastando 103. Ese fenómeno que se produce y se acentúa después del COVID ha venido generando unas pérdidas enormes, particularmente el año 22 fue terrible. En lo que llevamos ya corrido del 23 tenemos las mismas pérdidas acumuladas del 22, y lo que se requiere ahí de manera urgente es hacer una revisión integral de la UPC para asegurar que ese dinero que se entrega por cada colombiano para el plan de beneficios es suficiente. Y a eso se suma lo que llamamos el no PBS, que son todos estos medicamentos, tecnologías nuevas, cuidadores, gasto, digamos, que no está incluido en el PBS, que se paga con los presupuestos máximos y que ha tenido 2 situaciones este año. La primera, que desde el mes de julio las EPS no recibían el pago de parte de la ADRES. No hay ninguna justificación para que eso suceda. Estamos hablando de cerca de 750.000, 800.000 millones de pesos que hasta el mes de octubre se giraron, que no tenemos certeza del cierre de noviembre y diciembre, y que nos deben unos ajustes del año 2022. En total, esos son más de 1.5 billones de pesos. Desde luego, pues eso afecta las finanzas de las EPS. Claro, ahora, a nosotros, por supuesto, nos importa la gente, y usted entenderá que acá a la W y nosotros como periodistas hemos hablado con pacientes no solamente de cáncer, pacientes de VIH, pacientes que tienen enfermedades terminales y que en este momento tienen miedo.
con los últimos pronunciamientos de ya no va a haber más este medicamento. ¿Qué va a pasar con esa escasez de medicamentos de la cual estamos sufriendo varias personas? Pues desde luego el compromiso que hay con el gobierno, particularmente del caso de Sanitas, pero como le digo, pues esto no es un tema puntual, es la activación de un plan de contingencia para asegurar que el suministro se da sin interrupciones. Digamos que la principal inquietud de las EPS es esa, que los usuarios no tengan interrupción en las prestaciones de sus servicios, ni medicamentos, ni ninguna otra. Pero desde luego, pues los aspectos financieros, lamentablemente, pues son los que están afectando de forma recurrente la posibilidad de prestar ese servicio continuo, y eso es precisamente lo que insistimos al gobierno. También hay que decir que pues en esta conversación que llevamos de un año de reforma, ha sembrado al sistema de incertidumbre. Entonces hay un uso aumentado, porque los usuarios, frente al temor que tienen de la reforma, pues también están acudiendo más a los servicios de salud. Entonces, tenemos que resolver también el tema de la reforma, lograr un buen acuerdo para el país, lograr un buen acuerdo entre los agentes y normalizar un poco este estrés inédito al que ha estado sometido el sistema este año. Sí, esta situación, pues como usted muy bien lo está mencionando, se está desarrollando al mismo tiempo que avanza en el Congreso, o el gobierno intenta que avance esa reforma a la salud. Ese tema puntual estuvo en discusión en la reunión con el ministro de Salud, y se lo pregunto porque mañana está previsto que se reanude el segundo debate en la plenaria de la Cámara. Al parecer no hay ambiente, pero está este nuevo elemento de la delicada crisis que está siendo advertida por la CPS y que de pronto mostraría que es necesario hacer una pausa antes de que avancen las discusiones. ¿Ustedes le hicieron alguna solicitud al ministro en ese sentido? Sí, a nosotros nos parece que es inconveniente avanzar en una discusión cuando tenemos un sistema en crisis, pero sobre todo cuando hemos insistido en que no se conoce el costo fiscal de la reforma. Entonces uno pensaría que a un sistema en crisis que se le agrega una demanda estructural como está planteada, pues tiene un riesgo mayor de falla. Digamos que eso es real. En lo que quedamos con el ministro, hay que decirlo también, es que particularmente en lo que nosotros hemos advertido como el mayor riesgo que tiene la reforma, que es la fragmentación de los servicios para los usuarios, la confusión en las funciones de las EPS y los demás agentes, y el riesgo sobre los recursos, pues vamos a hacer también unos ejercicios de trabajo con el Ministerio y sus delegados para procurar que cuando se reanude ese debate en el Congreso, pues tengamos por lo menos mejor claridad de lo que se va a aprobar. Pero ciertamente el ambiente en el Congreso pues no está claro qué va a suceder mañana. En eso estamos todos atentos. Sí, eso le iba a preguntar incluso, pero ¿cambiaría mucho, digamos, el panorama de la reforma como está hoy? Sí, yo pienso que en lo que refiere particularmente a las funciones de las gestoras, a esas funciones o esa articulación de los centros de atención primaria o CAPS, y en todo el tema financiero hay que hacer cambios importantes. Y desde luego, pues un articulado tan complejo, pues exige que se revise todo el texto, porque usted, digamos, corre el riesgo de introducir cambios puntuales y después que el texto completo de la reforma no se hable. Entonces, sí creemos que la reforma requiere una revisión completa. Doctora Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, el gremio de la CPS, muchas gracias por habernos atendido, y por supuesto seguiremos haciendo seguimiento a esos compromisos que adquirió el gobierno nacional con ustedes para que se garantice que las CPS puedan seguir atendiendo a sus millones de usuarios. Que tenga usted un feliz día.